Al fin el pro del Tazoni hizo lo que todo el mundo pedía, güey. Que le resumieran la herejía de Horus. O que les hablara de eso mínimamente, ¿no? Así que acompáñenme, gente, para ver este video, güey. La completa cronología de la herejía de Horus. Warhammer 40.000, güey. Al fin. La herejía de Horus. La herejía de Horus. Ahí está. Ahí está. La herejía de Horus. Sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante de todo Warhammer 40.000. El más Sí. brutal y épico que podrás encontrar. Esto se debe a que es aquí donde el War es puesto en el Hammer. Donde todo se va al diablo de la forma Donde más la guerra va al estrepitosa martillo, posible sí. para toda la galaxia en general. Todos los que entran en este hobby se sorprenden por el nivel de destrucción, muerte y miseria que se ve por todos lados en el 42º milenio. Como la humanidad ha caído al punto más bajo imaginable, convertidos en bárbaros que se niegan a aceptar que su hora ya ha pasado. Pues todo eso tiene un punto de inicio: la herejía de Horus. No por algo también es llamada la muerte de la esperanza. Aquí todos los planes de la humanidad se vienen abajo. El imperio es reducido a cenizas, el emperador encerrado en el trono dorado, y todo lo que alguna vez pensamos conseguir se escapa empieza de todo entre lo los bueno. dedos de la forma más agónica posible. empieza todo lo Fue la bueno. perdición de 30.000 trillones de almas, y sus efectos 30.000 fueron tan devastadores que trillones. incluso ahora, sí, ahorita mismo, ya casi 12.000 años después, la humanidad aún no ha podido recuperarse de este golpe. Es aquí donde vemos a los primarcas, los hijos del emperador, Aquí siento que sí va a ser muy épico, eh. Tráiganse un café, güey. Un pollito. Yo sí me traería un pollito con papa, güey. Al horno. Con un poco de salsa. Tal vez con ketchup. A mí me gusta acompañar. Las papas me gusta acompañar con ketchup. ¿Mm? O mayonesa. Sinceramente, las dos también estaría muy bien. Y tal vez una Coca-Cola. Pero yo ya tomé Coca-Cola y solo puedo tomar una vez a la semana. O una Fanta. Bueno, la Fanta es lo mismo que la mierda cola, güey. Así que agua. O jugo de naranja exprimido. Eso también estaría bien. brillar. Las legiones de marines espaciales llevadas al límite absoluto de su capacidad y luego forzadas a ir mucho más allá. Héroes mueren o traicionan el imperio. La luz emerge de lugares inesperados. Los grandes defensores de ayer son los monstruos del presente. ¡Oh sí, baby! No es un simple desastre, es el desastre. Esta es una historia tan importante que Games Workshop, la empresa creadora, decidió comenzar una saga de libros allí por el 2006 para contar los Y le detalles al explotó, público. güey. Le explotó sin parar, güey. Es como Disney con Toy Story. Le explota y le explota y le Que explota. inició como una simple trilogía, se convirtió en un monstruo de más de 62 libros, junto a historias cortas, audiorelatos, códices y todo lo demás, colocando a los top escritores de la Black Library, su propia división encargada de escribir las historias, a trabajar en todos y cada uno de los personajes que aparecen aquí. Y Los Dios, que monos, se nota los mexicanos en los Simpsons. porque muchos de Dios. estos libros son verdaderas joyitas dignas de análisis profundos. Lo más increíble, la herejía de Horus no ha terminado. Para el momento que ha sido hecho este video, nuevo contenido aún está siendo anunciado. Por lo que te Dios, imaginarás güey. lo bien que le va a la compañía con todo este asunto, convirtiéndolo en su propio spin-off, Warhammer 30.000. Sí, eso existe. Debido a lo titánica que es esta historia, voy a presentarte un resumen, lo más completito posible, de todos los acontecimientos Gracias, perrito del importantes, tazón, los personajes, gracias. las batallas y sobre todo el fin. Pero ¿para cuándo, para cuándo Cadia? Mi casa digo Arcadia, y la otra vez dije Arcadia y era Arcadia, creo, algo así. O era Arcadia. Bueno, ¿para cuándo resumes eso, güey? Eso es importante. Final. Intentaré hacer todo esto La lo más digerible caída posible para los que no del- sepan nada de Warhammer. Pero ese en serio, penáculo o algo en así. serio, recomiendo que te veas antes El el regreso video de de los Gilliman. primarcas, pues ellos son los protagonistas absolutos de esta historia. Sin más que agregar, baby, Cadia, ¿ves? iniciamos. Antes de responder qué es la herejía de Horus, ¿Se imaginan que ponga una promoción de Binomo? quiero hablarte de por qué es la herejía Pensé que fue un comercial. Nunca decepciona el perrito, güey. Pensé que iba a poner un comercial. de Horus. Y si me notas un poquito cansado es porque había grabado esta parte y la borré sin guardar, así que la estoy grabando de nuevo. Como muchos recordarán, Warhammer 40.000 es un universo de ciencia ficción y fantasía oscura para adultos, o Grimdark, como suele ser conocido, creado en el año 1987 por la Lo empresa dijo, lo dijo. británica Lo dijo. Dijo la frase, ya lo dijo. Lo dijo. Espantó a todas las viejas. Games Workshop. Durante su primera edición, simplemente llamada Rogue Traders,
se presentó el concepto del imperio de la humanidad, con su destrucción, muerte, agonía, el emperador cadáver, todo el tema, todo por lo cual es famoso. A la gente le llamó muchísimo la atención, por supuesto. La oscuridad del 41º milenio era verdaderamente atrapante. Pero a medida que la cantidad de fans aumentaba, se preguntaban todos exactamente lo mismo. ¿Cómo es que terminaron de esta manera? ¿Cómo es que la humanidad acabó en un foso tan profundo? Lo creas o no, en un principio a la empresa no parecía importarle mucho explicar todo el desmadre que tuvo con la humanidad para terminar así. Bien flojos. Por lo tanto, en el año 1988, junto con el Codex Chapter Approved, presentaron esto. Lo que estás viendo en pantalla es la primera mención como tal en la historia de la herejía de Horus. Todo eso, güey. Solo eso. Wow. ¿Quién diría lo que evolucionó, güey? De un pequeño párrafo, de unas cuantas palabritas, güey. Unos cuantos párrafos para que no sigan molestando con cómo empezó todo. A 39 libros hasta ahora, ¿no? O no sé cuántos libros habrán sacado, pero 30 trillones de libros. Sí, esta pequeña cochinadita realmente no decía la gran cosa, solo que Horus era un siervo del emperador que lo traicionó, tentado por poderes oscuros, arrastró consigo un tercio de las huestes imperiales y luego de una batalla de 7 días y 7 noches, fue derrotado, muriendo, pero hiriendo al emperador, expulsando a los traidores al ojo del terror. Desde ese día, nuestro maestro quedaría atado al trono dorado. Solo el emperador conoce todos los detalles de la herejía, pero quedó tan herido que nunca podrá revelarlo. Una forma elegante de decir, no importa, dejen de preguntar, por favor. ¿Por qué? Por dos simples razones. Número uno, porque querían que se concentrasen más en los horrores del 41º milenio e ignorasen lo que vino antes porque para ellos no era importante. ¿Ok? Nos esforzamos mucho en este universo. No pregunten por algo que ya pasó. Segundo, porque querían una excusa para poder tener al imperio luchando con una facción que sea básicamente ellos y poder vender a la gente las mismas miniaturas pero ahora con otro color. Sí. Pero ya saben cómo funcionan las personas. Mientras más les niegan algo, más lo desean. Eso es y muy Horus true. parecía Eso ser es muy una... true. Ustedes diciéndome femboy todo el tiempo, güey. Yo sigo siendo la verdad de que no y ustedes siguen insistiendo, Dios mío. Una figura fascinante. Era llamado el architraidor, el hombre que hirió al emperador de la humanidad, aquel que arrastró a nuestra especie a sus horas más oscuras. Así que, bastante tiempo después, bueno, ese mismo año, lanzaron la siguiente... Ese mismo año. Esta edición de Karma yendo al futuro y luego volviendo. Estuvo bueno. Muy bien, ¿quién editó esto? Me merece un premio. Edición de Warhammer, Slaves of Darkness, donde hablan a profundidad sobre los dioses oscuros, la disformidad, demonios y todo el tema. Pues salieron con que, resulta que no solo el emperador sabía los detalles, también hay archivistas de la Inquisición quienes recolectaron fragmentos de la herejía. Aquí no se mencionan primarcas. En esta primera edición, Horus era el mejor general del emperador, un amigo muy cercano, siendo nombrado el Gran Señor de la Guerra. Que nos habla de su caída por culpa de las logias adoradoras del caos, siendo herido en la luna de Davin, donde aprovecharon para meterle un demonio, el cual corrompería su alma, despertando como el architraidor. Sí, eso lo conozco, El cual procedería a llevar una atrocidad en el planeta Ichban 3 y luego movería sus fuerzas hacia Terra, luchando contra los puños imperiales, cicatrices blancas y custodes hasta romper las defensas. Solo cuando el emperador lo enfrentó en su legendario búnker, tendrían el duelo final. No sería hasta el año 1989 y principios de los 90 que la herejía de Horus atraería tanto la atención del público que no existiría códex o suplemento que lanzaran el cual no mencionase aunque sea un poquito la herejía. Más que corregir o ignorar acontecimientos anteriores, esta fue contada como una forma de registros recuperados, testigos que se atrevían a hablar o traidores confesando la verdad, apareciendo lentamente elementos más reconocibles como los primarcas, las legiones de marines espaciales, detalles de la misma herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo este dibujo del gran Adrian Smith, el cual se haría todo el asunto, mostrando la primerísima visión de la batalla final entre
el emperador y Horus. Durante más de 10 Wow, no distingo nada. Necesito lentes. años, Bueno, el que está aquí pelado, este tipo es Horus, supongo, y el que está aquí es el emperador. Porque tiene pelo. Creo que tiene pelo. No sé, está en blanco y negro y se ve a muy baja calidad, perdón. la herejía recibió más detalle, pero nunca nada demasiado jugoso o extenso. Se consolidaron elementos como los primarcas, se agregaron oficialmente ya todas las legiones de marines espaciales, se habló de grandes héroes como Saul Tarvitz, Nathaniel Garro, pero las personas solo lo veían como exactamente lo veían los habitantes de este universo. Un acontecimiento antiguo, una guerra oscura, algo del que puedes conocer los grandes nombres, pero nunca los detalles de las batallas, los grandes personajes, los sacrificios, etcétera, etcétera. Siempre imaginando cómo fue esta época tan antigua, 10.000 años atrás, cuando la esperanza aún ardía en el corazón de la humanidad. Como toda empresa, Games Workshop Sí, supo que podía ahí viene, conseguir al dinerito rico del asunto. Así que se aplicaron un Valve e hicieron un juego de cartas que nadie pidió. Pero de hecho tenía arte muy bonito, así que la gente dijo, ok, bien, chido, chido. Pero no sería hasta el 2006 que se animaron a producir una pequeña trilogía para mantener el interés arriba. Horus, señor de la guerra. Me encanta cómo podemos decir lo que sea de lagartija, ¿por qué no lo va a leer? ¡Ey! Estoy leyendo eso. Pero las ventas resultaron ser tan extraordinariamente buenas que por Qué buen supuesto servicio. comenzaron a producir más. No esperábamos. Dios, miren todas esas cosas, por favor, Warhammer. ¿Cómo vive de eso? Me encanta cómo vive de eso. La lagartija es hermafrodita y cambia su posición dependiendo si quiere que le den o no. Dios, y mejor no digan Para nada. nada No debí leerlos. ese nivel de fascinación por parte del público. Que por cierto, también tenía que ver con que pusieron a Dan Abnett, uno de los mejores escritores de la Black Library en ese entonces, para hacer todo el asunto. Pero el punto es que explotaron. Tanto que incluso ahora siguen saliendo más libros de la propia herejía, Explotación. convirtiéndose en un spin-off con miniaturas, torneos, animaciones, libros y un gran número de fans que tienen mucho de dónde comer. Ahora las personas no solamente pueden consumir Warhammer 40.000, sino su pasado, Warhammer 30.000. No es oficial el nombre, pero el fan decidió llamarlo así porque es gracioso y porque transcurre en el milenio 31. Así que ahí va. Todo por cierto con una calidad asombrosamente alta. No son libros para cualquiera. Toda una franquicia multimillonaria y una de las sagas literarias más grandes que han existido. Ya, pero esta es la introducción. Perro, la introducción de 10 minutos, por Dios, ya cuenta. Esto es un poco irrelevante, güey. Ya entendimos, es God, ya entendimos, ya entendimos. Ya entendimos de mamas, de la maman completamente. Roban, ya entendimos, perrito, por favor, ya entendimos. Surgiendo gracias a este pequeño textito de aquí. Así que ten esta imagen en mente cuando escuches lo que está por venir. Güey, me dicen Todo relleno es solo tija, una güey. A mí me dicen relleno de este tija. momento de iluminación de 1988. Esto, señoras y señores, es la herejía de Horus. Nuestra historia comienza. Ya va a empezar. Al fin, ya empieza, chicos, ya empieza. Llaman a sus mamás. Mamá, ya. Oh, el perro de la zona al fin va a contarme la historia de Horus. ¿Mamá? ¿Por qué desapareces? Era una ilusión, chicos. No tienen padres, güey. Claro que no tienen padres. Es una ilusión. No tienen padres. En los inicios del milenio 31, la humanidad es la fuerza más grande de la galaxia, purgando las estrellas de la amenaza alienígena y anexando mundos humanos largo tiempo perdidos a nuestro naciente imperio, el imperio de la humanidad. Todo esto gracias a la visión de un solo hombre, simplemente conocido como el Emperador. Big E, un gigante de 4 metros inmortal con poderes psíquicos quien solo tiene el objetivo de conseguir una total conquista galáctica en nombre de nuestra especie. En los últimos años del milenio 30, él reunificó el planeta Tierra durante sus horas más oscuras, librando una brutal guerra, la cual consiguió ganar gracias a la creación de super soldados genéticamente, los guerreros trueno, a los cuales luego mató y reemplazó por aún mejores super soldados modificados genéticamente llamados los marines espaciales. Aseguró el planeta como su mundo trono, ahora renombrándolo Terra o la Santa Terra, como le llamarían posteriormente sus habitantes.
Una vez todo estuvo bajo su control, realizó tratados diplomáticos con los habitantes de Marte, humanos que adoraban la tecnología como algo divino. Los tecnosacerdotes marcianos o el Mechanicus marciano empezaron a venerar a Big E como si fuera su mesías, el llamado Omnicia, enviado por su dios máquina para llevarlos a la iluminación. En el llamado Tratado del Monte Olimpo, los dos bandos firmaron una alianza que permitiría al emperador dotar a sus soldados de una flota altamente avanzada, comenzando de esta manera la conquista de todo el sistema solar. Sí, Aún yo así, lo sé. este hombre sabía que conquistar la galaxia no era trabajo por una sola persona, no importaba sus poderes, sus grandes poderes. Es así como inició el proyecto Primarca, su mayor trabajo hasta ese momento, combinando la ciencia más avanzada. Todavía en introducción, pues sí, güey. Pues sí, güey, ¿qué quieres, güey? No me vas a quitar resumiendo 30, 60 libros. 60 libros, güey. A ver, tú resumen. Ustedes no pueden resumir un libro, güey. Ni un párrafo pueden resumir. Más que un texto no pueden resumir ustedes, chicos. Yo no puedo decir la palabra con X. La letra con X no la puedo hacer tampoco. Avanzada, concebida por la humanidad, mambo jambo místico cósmico y un montón de cosas locas más, crearía los 20 generales perfectos, inmortales, megapoderosos, hiperinteligentes, papuchos espaciales. Pero el profesor emperador 20 agregó menos accidentalmente 2, otro ingrediente a la fórmula. O bueno, más que agregar, ignoró un ingrediente de la fórmula. Humanidad, sentimientos, crisis. Porque todas las primacas tienen crisis existenciales. Todos tienen crisis existenciales. Menos Vulcan. Vulcan no tiene crisis existenciales. Él tiene claro qué hacer. Pero todos los demás están bien jodidos de la mente, güey. Bien jodidos. Erda, la mujer que donó los óvulos y otra psíquica de cuidado. Vamos, la madre de los primarcas. Quien al enterarse de los planes del emperador no pudo aguantar el horror que tenía guardado. Qué bonito está, ¿no? Pueden decir lo que quieran del emperador, güey, pero tiene buenos gustos. Calidad, güey. Aunque se parece un poco al emperador, ¿no? No sé, una versión rara del emperador, pero se parece bastante. Jesus, güey, emperador muy egocentrista, Tenía guardado para los primarcas, por lo que los lanzó por el reino de las almas, esparciéndolos por toda la galaxia, Dragon Ball GT Style, para que puedan crecer tomando sus propias decisiones. Lo que no se esperaba, o quizás sí, quién sabe, qué horrible era que los decisión. dioses oscuros, seres Qué horrible decisión, por Dios. de poder incalculable y elementos básicos de la realidad, usaron esta oportunidad para arruinar los planes del emperador. ¿Por qué? Porque este deseaba destruirlos, y si se reunía con sus hijos, esta victoria estaría asegurada. Así pues, mancharon a los pequeños primarcas con su presencia, jurando que conseguirían la custodia al final. Aún así, el emperador se lanzó a las estrellas buscando a sus hijos mientras llevaba consigo las primeras flotas expedicionarias, cargadas hasta los dientes de armas y soldados. Estas comenzaron a anexar los mundos más cercanos fuera del sistema solar, acabando con todo sucio alienígena con el que se encontrase, liberando los antaños oprimidos pueblos humanos, trayendo las buenas nuevas del resurgir de la humanidad. Perfecto. Todos los recursos del sistema solar a su disposición, una Te digo potencia bien, güey, te digo bien. y un objetivo. Bueno, más o menos. Ahora que lo pienso, en la relación de Lagardeja y Vulcan, ¿quién es el que le da a quién recibe? Dios mío, güey, no piensen más, por Dios, yo no los voy a leer de verdad, güey. Yo no los voy a leer nunca más, nunca voy a leer el chat, güey. Dios. Fijo, el emperador llamó a este momento la Gran Cruzada, anexando miles de mundos bajo su mando, aumentando aún más las fuerzas del imperio con cada conquista, reuniendo a nuestra especie bajo una sola bandera. Pronto el emperador se reencontraría con sus hijos perdidos, siendo el primero Horus Lupercal, el Horacio, el primero en ser hallado en el planeta Cotonia, el cual estaba bastante cerca de Terra. Se le dio el control de su propia legión, los Lobos Lunares, marines espaciales creados a partir de la semilla genética de los primarcas, estos específicamente de la de Horus. La semilla genética fue extraída por el emperador antes de que los primarcas desaparecieran de los laboratorios, de allí que pudieron ser creados, por lo que los convierte en sus hijos genéticos, obedientes pero sobre todo extremadamente leales. El resto de primarcas se reunirían pronto con ellos. Lyman Ross, de los lobos espaciales. Ferrus Manus, de los manos de hierro. Fulgrim, de los hijos del homosexual, emperador. Vulcan, de los salamandra. Rogal Dorn, de los puños imperiales. Robute Gilliman, de los ultramarines. Magnus el Rojo, de los 1000 hijos. Pendejo. Sanguinius, de los ángeles sangrientos. ¿Y este qué era, güey?
Otro God, ¿no? Este también es bueno. Lionel Johnson de los El Ángeles otro Oscuros, aburrido. Perturabo de los Guerreros El de Hierro, Trollo. Mortarion de la Guardia El de la Resentido. Muerte, Lorgar Aurelian de los El Alucin. Portadores de la Palabra, Yagatai Khan de los El otro God, güey. Creo que hay pocos God. Cicatrices Está Blancas, Conrad Kurz de los Amos de la bueno. El Noche, Edgy. Angron de los Devoradores de El Mundos, Ardido. Corvus Corax de la Guardia del Cuervo El otro y God. Alfarius Omegod, Y el sobrevalorado. Primarca de la Legión Alfa, pero se dice que este era un caso especial. Alfarius Omegod en realidad eran dos primarcas gemelos, un alma separada en dos cuerpos, por lo que técnicamente son 19 primarcas. De nuevo, si quieres saber más de los primarcas, mírate mi video sobre estos tipos, y si quieres saber de sus legiones, pues también tengo videos sobre todas y cada una de ellas, así que estás cubierto. Ya las vimos, bueno, yo no las vi, pero ya sé cuáles son, perrito en el tazón. ¿Cómo que soy sobrevalorado? Te llamas, primero que nada, te llamas todo malo, te llamas Alfarius. Yo soy Alfarius. Ya, perdón chicos, no quise insultar a su papá, güey, lo siento. Entendí que, claro, ustedes no tienen padre y tuvieron que usar la figura paterna del pelado de Alfarius para sentirse mejor. Lo siento, chicos. Amigo y amiga. Cada primarca moldeó su legión con un estilo único, cultura, tradiciones, forma de hacer la guerra, todo, lo cual generó grandes lazos de amistad, Bien mamón, lo siento, lo pero siento. también enemistades mortales. Habían primarcas que eran incapaces de pasar un minuto al lado de otros sin intentar matarse. Además que algunos habían sido tan cruelmente afectados por sus mundos que muchos consideraron si dejarlos vivir fue una buena decisión. Pero el emperador ignoró todo esto, lo cual nos lleva al año 000 del milenio 31, donde se llevó a cabo la llamada Esos dos primarcas Cruzada raros. de... Te respondí tú solo, Valensei, güey. Los otros dos primarcas están borrados, no se habla de ellos. Jamás hablaron de ellos. No, no, o no, yo solo tengo ese contexto, que nadie sabe qué onda y no se habla de ellos. Ulanor. En esta, el emperador y sus primarcas se enfrentaron al ¡Wah! Orco más grande visto hasta ese momento. Les tomó mucho esfuerzo, pero al final consiguieron acabar con los Pieles Verdes, marcando así el punto más alto de la cruzada. El emperador ordenó entonces un gran desfile militar y la presencia de todos sus hijos, o al menos sus representantes, aplanando todo un continente, para que 9 primarcas y el emperador observaran marchar a sus soldados. Esto fue así porque la cruzada de Ulanor marcó un momento importante. La humanidad era invencible, todas las amenazas habían sido destruidas, no había nadie que se opusiese a su poder, solo le faltaba extender la presencia un poquito más y listo. Vulcan es el novio de Lagartija, pero ¿por qué me chipean con Vulcan? Primero que nada, nunca me han chipeado porque no han hecho ningún tipo de dibujo con él, así que cállense. Y segundo, lo único que dije de Vulcan es que es God nada más, y ya me chipean, güey, por favor. Absoluta. You win. Una victoria incuestionable para la humanidad. Pero para ese momento ya habían transcurrido 200 años, baby. 200 años de guerra absoluta e ininterrumpida. A pesar de su condición sobrehumana, los primarcas también fueron afectados por esto. Ellos encabezaron la lucha contra los mayores horrores de la creación. Vieron a sus hijos, a sus seres queridos, caer de la forma más atroz posible. Realizaron actos imperdonables. Solo dejaron tras de sí un rastro de destrucción. ¿Cuántas vidas habrían reclamado para ese punto? Ok. Aunque algunos sabían llevarlo bien. Como Gilliman, claro, tenía mamá, güey, eso no es justo. Gilliman tenía mamá, claro que lo llevaba mejor. Los demás tenían nada. ¿Qué tenían los demás? Nada. Nada de nada. Encima Encima se puso con un Eldar, güey. Todo bien con él. Bajo la idea de que era un mal necesario. A otros tantos les pasó más factura y muy fuerte además. Conrad Kurz, primarca de los Amos de la Noche, había caído en una terrible locura guiado por sus visiones de un futuro terrible, destruyendo su mundo natal de Nostramo, solo para después perderse en el vacío del espacio. Totalmente Lionel Johnson loco. vio su legión de los Ángeles Oscuros ser mutilada durante los genocidios de Rangdam, y luego, en la llamada campaña de Saramund, obligó una buena porción de sus soldados, liderados por su ex mejor amigo, a regresar a casa en su mundo natal de Caliban, olvidándolos, creciendo en ellos resentimiento. Perturabo perdió gran parte de su fe en el emperador al ver cómo este lo lanzaba batallas sin honor donde se enfrentó a los peores monstruos imaginables. Dios, durante esta gran cruzada. Sí, el emperador siempre cagando con sus hijos. El emperador será todo lo que quieran, chicos.
Para mí es un buen general, un buen, un ser muy poderoso, un tipo muy sabio en algunos aspectos. Tiene muy buenos gustos con las mujeres, pero es un pésimo padre. Muy mal padre, horrible padre. De lo peor para ser padre. Dos primarcas de la segunda y onceava legión desaparecieron de los libros de historias, purgados de todo recuerdo. Literalmente el emperador borró sus recuerdos de la mente de toda la humanidad, primarcas incluidos. No fue un viaje fácil, pero el punto más importante es sin lugar a dudas la quema de Monarquía. Verán, el primarca Lorgar Aurelian había desarrollado un peligroso pensamiento. El emperador es un dios y toda la humanidad debe adorarlo. Esto iba en contra de la llamada ¿Qué se puso negro, verdad güey? imperial, impuesta Anda. por el maestro de nuestra especie, la cual dicta ¿Está que el bien? emperador no es un dios, ¿O soy yo? No, es esto. Ah, ya los volvió. dioses no existen y lo Pero duró mucho tiempo negro, ¿no? natural apesta. Lo único que es cierto es la fría lógica. Aunque se le advirtió a Lorgar, este no paraba de esparcir la palabra del emperador, creando el libro sagrado Lectitio Divinitatus, la Biblia espacial, básicamente, donde dejaba muy en claro las razones por las que el emperador era un dios. Este Sí. no se marchaba de un nuevo mundo hasta haber convertido hasta el último de sus habitantes en creyentes a muerte de la divinidad del maestro de nuestra especie. Por desgracia, Herejía. esto hizo que su ritmo de conquista Herejía. fuera el más bajo de todos. El emperador, furioso, redujo su ciudad perfecta, Monarquía, a cenizas, Mm, obligando a Lorgar a arrodillarse en los restos carbonizados de sus habitantes, junto a toda su legión, los portadores de la palabra, mal padre, dejando en como claro que él no es dije. un dios, nunca fue un dios, nunca será un dios y que debe dejar esas ideas de lado, usando a Robute Gilliman, primarca de los ultramarines, como ejemplo de lo que Lorgar debería aspirar a ser, despertando en este un Mm, absoluto desprecio hacia su hermano de azul. el peor padre. ¿Alguien vio la serie de Coso? De. ¿Cómo se llama? Esperen que me acuerde. Me estoy rascando una pierna. ¿Vieron la serie de John Cena? De DC. ¿Cómo se llama? Yo se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama esa serie? Dios, no pasa que se me olvide. Em, Peacemaker. Peacemaker está. No lo leí, me lo acordé. Peacemaker, está en inglés, claro. ¿Vieron que el padre de Peacemaker es una basura? Pues el emperador es igual o peor que ese padre, güey. Peor o Que igual. realmente no sabía ni lo que estaba pasando. Si no entiendes bien qué pasó aquí, te lo resumo John Constantine. John Cena y John Constantine, güey. ¿Qué serie de esta viste? manera. Imagina que Jesucristo desciende de los cielos y revienta Jerusalén solo para luego decirle a los principales líderes religiosos que sus ideas son tontas y deberían parar. Sí. Digamos que Lorga recordará esto. A lo que intento llegar es que para la gran victoria de Ulanor muchos primarcas estaban exhaustos por todo lo que habían tenido que vivir. Así que imagina su sorpresa cuando el emperador les dijo: Debo irme, mi planeta me necesita. pero no sin antes nombrar a su hijo favorito, Horus Lupercal, como el nuevo señor de la guerra. Eso significa que él ahora estaría a cargo de los últimos momentos de la Gran Cruzada. Horus fue el primero entre los primarcas en ser encontrado. Pasó más tiempo con el emperador y era reconocido por dos cosas: su increíble habilidad militar, para muchos era el mejor general de la galaxia, sí, incluso entre sus hermanos, siendo capaz de crear planes tan intrincados pero efectivos que casi parecían magia. Pero segundo y principal, su gran carisma. Oh sí, baby, este Hmm. hombre conocía perfectamente el poder de la palabra, ganándose el respeto e incluso admiración de varios de sus hermanos, por lo que era el indicado para este trabajo. Solo a él lo iban a escuchar, aunque Horus realmente no quería el trabajo, solo deseaba seguir como siempre. Para colmo, el emperador ni siquiera les estaba diciendo de por qué demonios estaba retirando. Básicamente le dijo, Confío en ti para liderar esto, mi más confiable hijo. y Horus le responde, ok padre, pero ¿por qué te marchas? No puedo decírtelo. ¿Por qué? Es que no confío en ti. Bien, tonto, Dios. Sí. Horus recordará esto. Como sea, aquí entre nos, Los dos pelados, ven, chicos, ven. Los calvos no son confiables. Los dos calvos. Son estos dos. Luego está el de la FIFA, güey. Luego Maldini. Ese pelado tampoco me cae bien. Ese tipo. ¿Qué pelado es mala onda, güey?
El de Amazon tampoco cae bien, güey. Ese también da miedo. La razón por la cual el emperador se marchaba era para terminar su no. llamado Proyecto Telaraña. Utilizando un antiguo artefacto encontrado en Terra, el llamado Trono Dorado, él podría abrir una ruta al universo de bolsillo conocido como la Telaraña. Su existencia es todo un tema aparte, ya lo explicaré en otro video, solo quédate con la idea de que es una construcción muy antigua que conecta diferentes puntos de la galaxia. ¿Ok? Te permitía recorrer distancias imposibles en cuestión de minutos. Por ejemplo, si un viaje de Terra a, digamos, Fenris duraba de 4 a 5 meses estándar, usar la telaraña lo hubiera reducido a 4 o 5 horas. Aparte de esto, la humanidad usaba como principal medio de transporte el viaje disforme. Básicamente surfeaban el infierno para llegar a un punto a otro, lo cual es altamente peligroso y creaba una dependencia hacia los dioses oscuros que habitaban este lugar. La telaraña no utilizaba de ninguna manera esta energía, por lo que los humanos ya no dependerían para nada de ella y se alejarían finalmente de los dioses oscuros. Muy Podrían moverse bien. rápido Claro, este era el plan perfecto, pero se arruinó. y seguro por toda la galaxia, es decir, completa conquista, tanto física como espiritual. No se le podía decir a nadie porque tenía miedo de que hubiera espías de los dioses oscuros escuchando, listo para actuar como pasó con el proyecto Primarca. Por lo que sí, ni siquiera Horus era digno de este conocimiento. Como sea, Horus se sentía herido por esta terrible falta de confianza, pero aún así No, tomó el manto del Shinji. señor de la guerra. Aunque varios de sus hermanos pensaron para sí mismos que ellos hubieran sido mejor elección, aún así todos respetaron la decisión del emperador, comenzando de esta manera la etapa final de la Gran Cruzada. Una vez terminada la celebración, Yagatai Khan y su legión de las cicatrices blancas tomaron sus naves y salieron volando a toda velocidad hacia los límites de la galaxia, persiguiendo los últimos miembros del Wag Orco que habían reinado en Ulanor. Esta fue conocida como la campaña de Chondax, y digamos que el Khan va a estar ocupado con esto un ratito más, Ok, pues se fue ok. tan lejos que era casi imposible hablar con él. Horus demostró por qué era un general tan excelso, acelerando incluso más la gran conquista. Por desgracia, mientras más se acercaba al final, más leyes eran promulgadas por el nuevo Consejo de Terra, todo bajo mandatos del emperador, por cierto. Estos fueron quitando poder lentamente a los primarcas, básicamente cortando su influencia a solo asuntos militares. Además que muchos comenzaron a preguntarse qué diablos sería de ellos una vez la guerra termine, si solo son una herramienta para esta. ¿Cómo funcionan los primarcas y las legiones astartes en una galaxia de paz? Siendo Horus uno de los que más desconfiaba de los simples seres humanos. Como sea, en el primer Podrían ser libres, ¿no? Supongo. Bueno, realmente no. No, sí. Creo que el emperador sí les tenía preparado la papeada, ¿eh? No creo que los iba a ni liberar, no. Yo creo que sí los iba a dejar. Los iba a llevar al cielo. Al cielo los iba a llevar. primer año del milenio 31, el emperador de la humanidad saldría brevemente de Terra para llevar a cabo el llamado Concilio de Nicaea, también llamado como el Juicio de Magnus. El primarca de los 1000 hijos era un poderoso psíquico y abogaba por darle completa libertad a los humanos con este don para expandir sus habilidades. Su hermano, Lyman Ross, se oponía rotundamente a algo así. El emperador escucharía todos los argumentos y daría el veredicto de que Mordecai y Rigby son cool, pero los poderes psíquicos no. Así que quedaban completamente prohibidos, salvo por los navegantes, claro. La Legión de Magnus, compuesta Tenía casi por razón. unidades psíquicos, debería dejar El emperador siempre tuvo razón, y para que vean. Vean todo lo que dice el proyecto en el tazón. El emperador siempre tuvo razón. Nunca se equivocó. Nomás no sabía socializar, güey. Pero siempre tuvo razón en lo que hizo y lo que quiso hacer. O sea, ¿vieron todo lo que pasó en cuando fueron a la ciudad del coso, güey? Del Torcuber rojo. Ya vieron lo que pasó, ya vieron lo que pasó. dejar todo esto de lado, volver a sus armas Ahí se y mostró que parar tuvo toda razón. investigación cuanto antes, dejando en claro que quien falte a esta orden sería enemigo del imperio, regresando el rojo trasero de Magnus a casa, aunque este no tendría muchas ganas de obedecer, adentrándose en la diformidad durante rituales secretos, conociendo aún más de los habitantes que Para habitaban. que vean, güey. ¿Veis que tiene razón el emperador? Por culpa de este pendejote de Magnus todo se fue al reverendo carajo. El emperador siempre tuvo razón, nomás no están listos para darle la razón, chicos. Cuando le den la razón serán más felices, van a ver. En esta dimensión. Mientras tanto, nuestro amigo Fulgrim tomó la tarea de conquistar el mundo de Laeran, defendido por una poderosa raza sino, los Laer. En contra de todo pronóstico, logró derrotarlos en solo un mes,
Pero en el último bastión de estas criaturas encontró una extraña espada plateada de inmensa belleza. Ignorando que alrededor de esta cosa un montón de Laer cochaban hasta la muerte, la tomó reclamándola como suya. Lo que no sabía era que esta espada contenía un poderoso demonio del dios oscuro, Slaanesh, príncipe del exceso, quien comenzó su lenta Príncipe. pero con Y esos y esa personalidad, güey, ¿eso no es de príncipe? Esa personalidad no es de príncipe, güey. constante corrupción en la mente de Fulgrim. Sin dejar de lado que varios apotecarios, médicos y científicos entre los marines espaciales comenzaron en secreto la investigación del genoma Laer para implantar mejoras ilegales en los marines, según ellos, para llevarlos más cerca a la perfección. Al mismo tiempo que esto se llevaba a cabo, los primarcas Alpharius y Omegon prueban un poco de su propia medicina cuando un tal John Grammaticus les gana siendo extra sas, aunque al final descubren que este hombre trabaja para algo llamado la Cábala. ¿Qué es eso, Leo? Bueno, para resumir, la Cábala es una alianza de cientos, quizás miles de razas alienígenas ancestrales, inmortales y superpoderosas, las cuales juraron destruir a los dioses oscuros por el bien de la galaxia. Ellos hablaron con Alpharius y Omegon, diciéndoles que Horus se volverá un traidor, aunque en este punto el Horacio ni siquiera sabía del tema. Pero, en lugar de detenerlo, tenían dos opciones. Uno, si apoyaban al emperador en la guerra por venir, este ganaría, pero al final el imperio sería destruido por el caos. 2. Si apoyaban a Horus, este ganaría, pero luego se daría cuenta de lo que había hecho. En un arrebato de furia extinguiría toda la especie humana, dejando a los dioses del caos sin su principal fuente de alimento y destruyéndolos para siempre. Así que tenían que elegir. Al grito de "La Legión Alfa siempre, siempre será del emperador", supieron qué decisión tomar. Más o menos, ya llegaremos a eso. En fin. Qué rebuscado, güey. Qué rebuscado los Alpharius. Llegamos al momento importante, boys. Presten atención. Horus se encontraba algo cabizbajo. Cada día los primarcas perdían más poder ante los simples humanos. Ahora les habían ordenado recibir a los llamados rememoradores para que registren todas sus acciones, según dicen, para que la historia no los olvide. Muchos primarcas vieron esto como algo terrible, malgasto de espacio y recursos. Salvo Fulgrim, él amó la decisión. Creo que Angron se comió los suyos. No sé, como sea, Horus estaba preocupado por el futuro. Quería ser recordado. Que sea recordado como un héroe. Entendí. El más ¿Qué no grande entendiste? El perrito está dando contexto de todos los primarcas que estaban haciendo y esas cosas, güey. Magnus estaba resentido porque le prohibieron que usara sus cosas oscuras, así que lo hacía en secreto. Horus estaba desconfiado. El Khan estaba muy lejos para ayudar. Alpharius y el otro Omegon fueron advertidos de la traición de Horus, pero decidieron, pero no sé, en vez de decir, ¿no? En vez de advertir, decidieron elegir un bando. ¿Y qué más? Pero tiene un contexto de todo, güey. ¿No te diste cuenta? Todos. Es de esa forma que se encontró con una raza de humanos Básicamente todo el terreno se está allanando para una gran desgracia. Todo el terreno se allana para la desgracia. llamados los Interex, extremadamente avanzados tecnológicamente y que curiosamente se comunicaban con notas musicales. Estos tipos habían estado luchando contra los dioses oscuros durante miles de años y salieron victoriosos gracias a su inmensa tecnología. Horus supo que era su oportunidad. Si lograba unir a estos tipos al imperio por medios pacíficos, entonces quedaría en los libros de historia no solo como un gran general, sino un ser de luz. Por desgracia, los Interex no estaban interexados, pues no podían creer que estos tipos no tuvieran nada que ver con los dioses oscuros. Diablos, creían que Horus era el campeón de Khorne por su título, Señor de la Guerra. Aún así, llegaron a parlamentar. Los Interex resulta que se habían aliado con una raza alienígena llamada los Kinebrak, extrañamente descritos como gorilas espaciales, los cuales creaban todo tipo de armas extra poderosas a partir de la propia disformidad que conservaban como un recurso. Mexicanos. Los mexicanos salvarán a la humanidad, güey. Para que vean, güey. Para que vean los que no apoyaban al México deidad, güey. Para los que no apoyaban a México, ahí está, güey. Los mexicanos sobrevivieron, güey. Nos iban a salvar a todos. Recordatorio de lo que estaban enfrentándose. En mitad de las negociaciones, una de las armas más poderosas, la llamada espada Anatan, fue robada.
Los Sinterex pensaron que Horus lo había hecho, comenzando una violenta guerra y reduciendo todo a cenizas. El Primarca no tiene más remedio que exterminarlos. Al mismo tiempo que pasaba esto, el sistema Istvan pierde comunicaciones con el resto del imperio. Ya verán por qué esto es importante. Además, uno de los amigos de Horus, el cual bajo recomendación personal se convirtió en el gobernador de una colonia importante, Eugen Temba, también se había rebelado contra el imperio. 2 insultos, cada uno más grande que el anterior. Estos eventos desestabilizaron el poder de Horus, pues muchos comenzaron a dudar sobre sus habilidades para liderar lo que quedaba de la Gran Cruzada, principalmente más sus hermanos. contexto, mucho, muy bien. Para recalcar su autoridad, decidió tomar la sugerencia del emperador, renombrando a sus hijos los Lobos Lunares, los cuales ahora serían conocidos como los Hijos de Horus, que dejaba en claro que él no estaba bajo el mando del emperador, sino que era una autoridad completamente separada. Vuelvo y repito, el emperador le había recomendado eso, él lo negó hasta este punto, pero ya no tenía más opciones. Como sea, Horus entonces se acomoda los pantalones y promete encargarse de todo este desastre, viajando personalmente a la luna de David, donde se encontraba el traidor. Una vez allí, Horus es convencido de liderar el ataque en lo que ahora era un pantano putrefacto del que se alzaban hordas de zombies. El Primarca se abrió camino entre esta horda de muertos hasta la habitación donde esperaba su pana, el cual se encontraba completamente corrompido por los poderes del dios del caos Nurgle, señor de la muerte y podredumbre, confesándole a Horus que lo hizo porque se sentía resentido contra el imperio. Lo habían abandonado allí en esa maldita luna y ahora todos pagarían por el asunto. Horus, sin un pelo de tonto, comienza el duelo, ganando el combate. Por mucho poder del caos, él sigue siendo un Primarca, aunque Eugen Temba logra hacerle un pequeño corte en el cuello. Sus hijos llegan para ver a su padre victorioso y cayendo desmayado, ardiendo de fiebre. El Primarca se estaba muriendo. Lo llevaron rápidamente a la nave, aunque entre el hangar y la enfermería se reunió una multitud entra de el pelado personas que se acercaban llorando, desesperados por ver a Horus. Aurelias. Sin ningún tipo de piedad, los astartes caminaron sobre estos humanos inocentes hasta llegar a la enfermería, llevando a cabo una masacre y dejando en claro dónde estaban sus prioridades. De igual manera, todo fue en vano, porque los médicos no podían hacer nada, no entendían la anatomía de un Primarca y mucho menos lo que sería capaz de lastimarlo. Solo el emperador podría salvar a Horus y se encontraban muy lejos de Terra. No aguantaría. En la desesperación apareció Erebus. Erebus era el primer capellán de los portadores de la palabra. No era el otro huevón, era el otro calvón. Bueno, hay muchos calvos, güey, encima tatuados. ¿Lo recuerdas? Hijos de Lorgar. Luego de la quema de Monarquia, su ciudad perfecta, Erebus y el padre adoptivo de Lorgar, Corfaeron, convencieron al Primarca de buscar dioses dignos de adoración. Este los encontró en una región galáctica conocida como el Ojo del Terror, donde la realidad y la disformidad convergen. Allí Lorgar sacrificó todo a cambio de la verdad. Los dioses existen. El emperador es un hipócrita. Decidió acabar con el reino de mentiras de su padre. Este debía caer. Él fue el primer hereje Ay, creo que es bueno usar este meme. Este es muy bueno. ¡Silencio, tonto! Don Cangrejo robó eso. No lo entiendes. ¿Edad real? ¿Y yo? El cabello. Ah, su majestad, estoy seguro de que no se nota tanto. ¡Calvo! 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 ¡Mis ojos! Mis ojos, qué buena escena, güey. ¡Ay, calvo! Seguro de que no se nota tanto. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Mis ojos! Sí. Malditos calvos. Planeó todos los acontecimientos transcurridos hasta ahora para lograr su plan final, la caída de Horus. ¿Por qué Horus? Porque solo él tenía la habilidad, el carisma y la fuerza para lograr la hazaña más grande de todas: matar al emperador. Ya que el resto de primarcas creían que Lorgar era un perdedor, solamente Horus podría reunirlos bajo su mando. Envió a Erebus para que esperase el momento perfecto de actuar. Fue él quien robó la espada de los Interrex y fue él quien corrompió a Eugen Temba, entregándole el arma cargada de un poderoso veneno creado por el propio dios de la plaga, capaz de matar incluso a un primarca. Pero eso no es todo.
Los portadores de la palabra habían ocultado en la luna de Davin a los verdaderos nativos del lugar, que resultaban ser poderosos adoradores de los dioses oscuros. Todo había salido tal y como planearon. Tenían a Horus en la palma de su mano, así que Erebus dio el último empujón. Completamente desesperado, les recomendó llevar al primarca al llamado Templo de la vienen, Serpiente, chicos, ahí se acerca. donde sus habitantes, los adoradores del caos, podrían utilizar sus energías para sanarlo. Desesperados, la enorme mayoría de hijos de Horus tomaron el cuerpo de su padre y lo arrastraron hasta allí. En este lugar, la mente de Horus fue expuesta a los dioses oscuros, quienes le mostraron el futuro, uno donde el emperador había ascendido a la divinidad. Los seres humanos vivían en miseria, adorándolo a él como un dios y a sus hijos como sus santos. Este era el verdadero plan, era la razón por la cual se había retirado a Terra y daba más poder a los simples mortales. Para mayor horror de Horus, solo había 9 estatuas junto a la gran figura dorada del emperador. 9 primarcas, pero ninguna suya, ninguna de sus hijos. Él sería olvidado, utilizado para construir un imperio que ni siquiera conocerá su nombre. Claro, y esa era la cosa. Ese realmente era el futuro. Ese realmente era el futuro. Obviamente era el futuro, pero el futuro donde este pendejote nos traiciona a todos, claro. Borrado de la historia como lo fueron sus 2 hermanos perdidos. Mientras esto pasaba, el tomate favorito de todos, Magnus el Rojo, seguía investigando las energías de la disformidad, cuando una criatura disforme le dio el chisme del año. Horus estaba siendo tentado por los dioses oscuros, debía detenerlos. Magnus ingresó en los sueños de Horus y rompió el engaño, pidiéndole que recapacite. Pero Horus estaba en plan de yo también quiero ser extra huevo ordinario, entregándose por completo a los dioses oscuros. Extra Fue huevo tentado, ordinario. despertando en el templo, ahora con el nombre de Horus el Herejías. Listo. Lagarpija se volverá calvo. ¡Calvo! Tendrá desarrollo de personaje. No digan eso, chicos, que me asustan. Las únicas cosas que asustan a los hombres son una mujer enojada y la calvicie. Nada más los asusta. Nada más. Listo para herejiar por todo el lugar. Entonces, Leo, ¿Horus cayó porque fue engañado por los poderes ruinosos o fue su arrogancia y deseo de un legado de lo que le impulsó a tomar esta decisión? Eso es un debate, ya depende de cada uno. Claro, Magnus no se quedaría con los brazos cruzados, pero en lugar de tomar una nave e ir a Terra, decidió utilizar esto como una oportunidad. Le demostraría a su padre que los poderes psíquicos funcionaban, así que realizó... Pendejo. El pendejo. Ahí viene la mayor pendejada de la historia. Anoten, chicos, su mente anoten. a través del cosmos a costa de la vida de sus hijos para llegar en cuestión de minutos a Terra. Pero todo fue en vano, porque estaba protegida por una increíble cantidad de energía psíquica, un escudo impenetrable. Magnus fue engañado por un ser disforme para romper el escudo accediendo al Palacio Imperial, junto con un ejército infinito de demonios. En medio de todo esto, Magnus se dio cuenta de lo que había pasado a lo largo de su vida. Cada paso, cada momento, cada decisión fue tomada por seres más grandes de lo que él podía comprender. Todo para llevarlo a este momento. Nunca fue libre ni el maestro de la disformidad, solo un peón más. Arruinó el proyecto telaraña del emperador, arruinó la única esperanza que tenía la humanidad de alejarse por siempre de los dioses oscuros, por lo que no pudo decir nada y desapareció mientras el emperador contenía la horda de demonios y comenzaba a cerrar la telaraña. Esto necesitaría de todo su poder y de un gran número de custodes, sus guardias personal, los más poderosos del imperio. ¿Cómo le cagó Magnus, eh? Yo creo que el 50% de la energía fue culpa de Magnus. Opinión popular o no popular, pero para mí 50-50. 50-50 de los calvos y 50 de los calvos y luego 50 del pendejote de Magnus, güey. La legendaria Guerra de la Telaraña, por lo que no podía salir de Terra, ni participar en la herejía del Horacio. Aunque claro, todavía no sabía que había sido traicionado, él creía que era Magnus el architraidor, una venganza por lo que había pasado en el concilio de Nicea. Así pues, le ordenó a su hijo Lyman Ross, junto con su mejor guerrero, el capitán general de los custodes, Constantin Baldor, viajar a Próspero, el planeta de Magnus, y traer a ese nerd a Terra para que explique qué diablo sucedió. Aunque claro, todas las órdenes del emperador primero tienen que pasar por el señor de la guerra. Así que Horus, sin que nadie supiera aún que es un traidor, le dijo a Lyman que el emperador cambió de opinión. No quería capturar a Magnus, quería destruir a Magnus. Comenzó así la legendaria
Quema de Próspero, donde dos legiones leales, pues Magnus estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, lucharon la una con la otra desangrándose hasta la médula. Todo terminó con Leman Russ perdiendo uno de sus corazones, descuida, tiene dos, pero le rompió la espina dorsal a Magnus, el cual no tuvo más remedio que vender su alma al dios del caos Sinch, dios de la magia, el destino y el cambio, para salvarse a sí mismo junto a su legión. Todo como el señor del cambio había planeado, convirtiéndose en traidores en contra de su voluntad. Pues todo planeado por el pendejote de Magnus. Pendejo, ya ni para hacer, ni para nada sirves ya, güey. Pero espera, Nada. que Horus no ha terminado aún. Comenzó a concederle favores especiales a los hermanos que quería se uniesen a él en la rebelión, pero tener a los marines no sería suficiente. Horus fue llevado ante la llamada tecnocracia aretiana, un mundo increíblemente avanzado tecnológicamente, el cual había retenido mucho conocimiento olvidado de la humanidad. Estos lo recibieron con los brazos abiertos, afirmando que deseaban unirse al imperio de forma pacífica para beneficio de toda la especie humana. Horus acabó con hasta el último de ellos, robando toda su tecnología. Luego de una corta guerra, debido al ataque tan repentino, Otra Horus especie alienígena aniquilada. Wow, pobrecito, claro. Ay. tomó todo esto y Otra viajó más a no hace Marte, daño. Una al año no hace daño, gente. Una al año no hace daño. Una al mes, qué bien la ves. Una a la semana, no me acuerdo, güey. Una al día, qué alegría, güey. Eso, así, ese es el dicho. haciéndole este conocimiento al fabricador general, básicamente la tostadora Alpha, Kelbor Hal, a cambio de que le apoye durante la herejía, trayendo consigo a todo el Mechanicus de Marte. El fabricador general hace un bip malicioso, confirmando su alianza. Pero espera, que aún no ha terminado. Rápidamente toma a sus hermanos más leales, pero los super leales, que sabe jamás traicionarían a su padre, y los envía a las campañas más lejanas posibles, donde con suerte morirían. Indicó a Sanguinius y sus ángeles sangrientos que persiguieran una raza alienígena llamada los Nephilim, que según él poseían la tecnología para eliminar el defecto genético que oprimía a los hijos del primarca y por el que se sentía terriblemente triste, por lo que Sanguinius se fue sin pensarlo, a pesar de que era una trampa llena de demonios. A Lionel Johnson le envió a la franja oriental de la galaxia para tratar con mundos humanos no anexados, mientras que los ultramarines, la legión más numerosa con más de 250.000 marines bajo su mando, fueron enviados de regreso a ultramar, al planeta Kalt, donde esperarían a los portadores de la palabra para, según Horus, enfrentarse a un ¡guau! Orco supermasivo que estaba formándose. Como ultramar estaba muy lejos, dejar a Illiman en casa era la mejor opción. Como sea, mientras eso pasaba, Horus se reunió con varios hermanos que sabía podría volver traidores. Fulgrim, que para este punto ya había sido casi completamente corrompido por el demonio dentro de Fácil, ¿no? Era muy fácil saber los traidores realmente. su espada, Perturabo, el cual destruyó todo su planeta, solo para que luego apareciera Horus y dijese: tú no tienes perdón salvo por mi parte, únete a mí para castigar al emperador por lo que te hizo. Mortarion, que nunca pudo olvidar las ofensas de Big E. Angron, que despreciaba a Big E desde el día 1, por lo que digamos que no fue muy difícil convencerlo. Conrad Kurz, que básicamente dijo: una al año no hace daño, una al mes, qué rico es. Una a la semana es cosa sana, una al día, qué alegría, una cada rato se te daña el aparato. Qué bonito. ¿por qué no? Alfarius Omegon haciendo wink wink cada vez que Horus los llamaba traidores, Magnus, que en este punto no es que tuviera demasiadas opciones, y por supuesto Lorgar Aurelian, quien había planeado todo esto desde un principio. Estaban listos para actuar. Para su fortuna, comienza la rebelión en el sector Isman. ¿Recuerda que te dije que perdieron comunicación con este lugar? Bueno, resulta que esto se debió a que se habían revelado cultistas del dios del exceso Slanesh, decidieron tomar todo el lugar. Horus lo usó como excusa para hacer de ellos un ejemplo de lo que le pasaba a los traidores del imperio, reuniendo las legiones de Mortarion, Angron y Fulgrim junto con la suya. Lo que no sabían los marines es que esto era una excusa. Los primarcas sabían que entre sus filas existían hijos suyos que se negarían a seguirlos en la batalla Oh, esa era la gran... ¿Cómo se llama? La gran... tenía un nombre muy funable para YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba. contra el emperador. Debían purgar a estos leales antes de que sean un La gran purgueada. Díganle la gran purgueada, güey. La gran purgueada. problema. Se los liberaría en tierra para luego bombardearlo desde órbita con armas químicas megamortales destruye planetas.
Gracias a las valientes acciones de marines como Saul Tarbitz de los Hijos del Emperador, se logró dar aviso a los lealistas antes del golpe, ocultándose en los refugios subterráneos y emergiendo para iniciar una nueva guerra brutal de aguante contra los traidores, como venganza por este golpe desesperado. Gracias a todos estos sacrificios, Digamos un la gran pijamada. La atrocidad, va, ese también. de la Guardia de la Muerte, Nathaniel Garro, logró secuestrar una nave, la Eisenstein, rescatando a varios leales y saliendo corriendo de allí hacia Terra para dar aviso de la traición del primarca. Oh. Luego de un loco viaje lleno de peligros inconcebibles, Garro llegó a Terra siendo capturado en la fortaleza de Somnus ubicada en Luna. La Luna, vamos. Allí informó a todos de la traición y aunque casi lo matan al principio, logró convencerlos de que Horus había realizado una atrocidad. En el momento en que se descubre esto, el fabricador general de Marte, Kel Borhal, anuncia la separación del Mechanicus del Imperio, acusando al emperador de ser un falso mesías. La mitad de la comunidad marciana se une a sus filas, pero la otra mitad se mantiene firme en su lealtad. Ok. Este evento sería conocido como el Gran Cisma de Marte. En todas partes hay masacres, por favor. O sea, como todo en cualquier momento, cada segundo de la energía de Horus hay un evento cataclísmico de increíbles bajas, güey. Dios Y mío. es digno de su propio video en separado. Solo te diré que fue tan brutal que ellos también lo llamarían el fin de la infancia. El fin de la infancia, Dios. Son casi máquinas, no son máquinas, pero Dios, fin de la infancia, por favor. Es el título para un video, güey, para después de ver un video de, yo qué sé, de Dross del 2015, ¿verdad? Yo qué sé. Como sea, Rogaldor, primarca de los puños imperiales, al ver que no estaba el emperador para liderar la ofensiva, se puso a sí mismo a cargo. Se encargaría de liderar una flota de castigo contra los traidores. Debía actuar rápido para evitar futuros problemas, así que buscó contactar con sus hermanos. Varios estaban muy lejos para hacerlo, pero logró hablar con Corvus Corax, de la Guardia del Cuervo, Vulcan de los Salamandras, y un totalmente enfurecido Ferrus Manus de los Manos de Hierro, el cual había sido traicionado por su hermano más amado, Fulgrim, y ahora buscaba venganza. El plan era el siguiente. Debido a que estaban cerca del sector Isban, estos tres viajarían lo antes posible allí para enfrentarse a los traidores e ir retrasándolos. Solo debían soportar lo suficiente mientras recibían los refuerzos de los guerreros de hierro de Perturabo, la legión alfa de Alfarius y los portadores de la palabra de Lorgar. Si los amos de la noche se presentaban, pues mucho mejor. El propio Rogaldor enviaría una flota de los puños imperiales para unirse a la batalla final. Debido a que Terra estaba muy lejos, tardarían muchísimo en llegar. Aunque con el cisma de Marte, parte de sus fuerzas fueron desplegadas para ayudar a los leales y asegurar recursos, mientras que otros fueron atacados por fuerzas terribles, tormentas disformes y todo lo demás, retrasándolos. La flota de castigo llegó al planeta Ichban 5, donde se llevó a cabo la batalla. Fue la primera vez que luchaban Astarte contra Astarte, por lo que no existía ninguna estrategia a seguir, solo era violencia bruta en un duelo de resistencia. Las primeras tres legiones Suena aguantaron muy enfrente épico, lo más que pudieron, muy épico. pero cuando llegaron sus supuestos refuerzos, vieron con horror cómo estos también eran traidores. Hola, Artija. Hola, Tamielsa. Hola. ¡Yeah, baby! Los masacraron de tal forma que esa batalla sería recordada por siempre como la masacre del desembarco. Otra más. En ella, Ya van tres. Ya van tres. Fulgrim asesinaría a su mejor amigo Ferrus Manus. 3 legiones fueron completamente aniquiladas. Vulcan cayó luchando contra un ejército, siendo al final atrapado por un súper enloquecido Conrad Kurz. Corvus Corax quedó No, Vulcan, Dios. atrapado en este lugar por semanas hasta ser rescatado solo para ver que ya no podía hacer nada el resto de la herejía. Su legión ya casi no existía. En un movimiento Dios, cuántas papeadas, ¿eh? Fue la mayor papeada de la historia esas batallas, Dios. maestro, Horus puso a 8 primarcas de su Se llevaron a tu novio, Dios. Es una pura violencia. Así es, Tamielsa, así lado, es. acabó con uno de los lealistas más fuertes, destruyó 3 legiones, secuestró a otro primarca muy poderoso e hirió de gravedad a uno más. Horus realiza un desfile, un oscuro reflejo de lo que fue su ascensión a Señor de la Guerra en Ulanor, siendo desde ese momento que todo el universo se enteraría de lo que estaba pasando, siendo aquí donde inicia oficialmente la... La herejía de Horus, Dios mío. Continuará. Qué buen video, güey. O sea, tuvo una introducción un poco larga, pero le agarró mucho el ritmo, güey. Es como ver una película para adultos, güey. Poco a poco va ascendiendo la calidad.
Aunque de la parte 2. Pero no sé cuánto tiempo estamos viendo. ¡Don Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Mis ojos! Ah.